director de la Secretaría del Perú, señor Mariachi. Le damos la bienvenida a esta segunda cátedra itinerante de los ensayos y la realidad peruana hoy. El día de hoy vamos a tocar el segundo ensayo, que es el problema del indio. Vamos a tocar las perspectivas, la actualidad del movimiento campesino. Históricamente la palabra indio tiene una connotación peyorativa, porque el indio se le trataba mal. Entonces hay muchas personas que sienten la palabra indio como una ofensa, precisamente por esa costumbre cultural de tratar mal a los indígenas. Pero hay gente, por ejemplo, que se siente orgulloso de ser indio. Por ejemplo, los hermanos del movimiento indígena ecuatoriano, ellos dicen, nosotros somos indios. La confederación se llama Confederación India. También sucede en México, en algunos sectores de Bolivia también, aunque ellos prefieren la palabra originario. Entonces, pero para entendernos, o sea, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la técnica de la política internacional, que es donde se elaboran los tratados y documentos internacionales, o sea, se ha llegado por consenso a que la palabra más apropiada es el término indígena. El término indígena, con su vocablo indigens, no tiene ninguna connotación peyorativa, no es sinónimo ni similar a indio. Es por ese motivo que tanto los tratados internacionales, el convenio, por ejemplo, 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el primer tratado, ¿no?, que defiende los derechos de los pueblos indígenas como sujetos colectivos, como comunidades, ha adoptado el nombre de Convenio sobre Pueblos Indígenas. Y cuando estoy usando la palabra indígenas, no estamos haciendo peyorativo, sino que después de discutir a nivel mundial es el término más adecuado para referirse a los pueblos que son originarios de un lugar y que han sido conquistados, sometidos por estados que no los representan. Entonces, en ese sentido, son poblaciones originarias excluidas, ¿no? El convenio internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es otro instrumento internacional, aprobado recién en 2007, o sea, hace poquito, es una de las conquistas más importantes porque este es el documento más avanzado en términos de derechos de los pueblos indígenas. Incluso reconoce la libre determinación de los pueblos. No estoy hablando de la libre independencia, que se separen de los estados, estoy hablando de la libre determinación. Así que como cada persona tiene derecho a elegir dónde va a vivir, dónde quiere trabajar, dónde quiere movilizarse, dónde quiere pernoctar, con quién quiere casarse, son derechos de la persona. Así también cada pueblo tiene derecho a elegir cómo quiere ser, cómo quiere hablar, cómo quiere educarse, cómo quiere construir su economía. En esos términos, la declaración reconoce el derecho a la libre determinación de todos los pueblos. Entonces, estos dos instrumentos son los más importantes que existen a nivel internacional para juzgar, evaluar, conocer los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, es conveniente, es más apropiado usar el término indígena desde ese punto de vista, ¿no? Mariachi usa indistintamente los dos. En esa época todo el mundo hablaba del indio, y era costumbre hablar del indio, pero preferentemente es mejor referirse al término indígena. Otro tema es el tema de la raza, ¿no? En esa época todos hablaban del problema de las razas, Mariátegui también habla del problema de las razas, pero es bien importante tener en cuenta que ahora el debate científico ya no habla de las razas. O sea, la antropología ya llegó a un consenso a partir de la década de 60, en el sentido de que a nivel de la especie humana no existen las razas. O sea, la diferencia genética entre los seres humanos, sean negros, chinos, cholos, asiáticos, etcétera, no es tan grande como para configurar razas distintas. O sea, las razas se pueden dar entre los perros, entre otros animales, porque son mucho más lejanos genéticamente que los seres humanos. Realmente, a nivel de los seres humanos, todos formamos parte de una misma especie, que no se ha segmentado de una manera tan diferenciada. Entonces, lo que existen son los fenotipos que responden a otro tipo de climas, ¿no? Como en África, que está especialmente la gente de tez negra, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso para de preferencia ya no referirse al término razas, pero eso es un acuerdo internacional que tuvieron los antropólogos en el año 69, un acuerdo ya a nivel mundial, nos dijeron nosotros reconocemos que la especie humana es una sola. Entonces, a partir de ahí se trata de evitar hablar de razas diferenciadas. Por eso que lo que hay es discriminación étnica, hay otro tipo, pero raza como razas, así como separadas una de otra, no existe a nivel de la especie humana. Otro concepto también sobre el cual vale la pena dar vueltas es el tema de pueblo y comunidad. Muchas veces hablamos de las comunidades, ¿no? Las
comunidades campesinas, las comunidades nativas, las comunidades aborígenes, pero también es importante rescatar el concepto de pueblo. Esas comunidades que ahora subsisten, en realidad son expresiones de los pueblos que existían de manera mucho más autónoma antes de la conquista española. Por poner un caso, hasta en la costa, ¿no? La comunidad de Catacaos, ¿no? Una comunidad de costa grande, ellos eran parte de una cultura que se llamaba Tayán, tenían su propia lengua, sus propios dioses. Cuando han sido colonizados, ya se han disuelto, pero se han organizado como comunidad de Catacaos, ¿no? En sus barrios, etc. Entonces, pero ellos tienen una identidad originaria, que es el pueblo tayano. También los señores de Zipán, esa gente se decía: yo soy trujillano, soy chiclayano, soy lambayecano, pero ¿cuál era su identidad originaria? Cuando han descubierto los restos, ¿no?, de la cultura de Zipán, se han dado cuenta que ellos son descendientes. Y cuando han visto la talla, la estatura, la contextura del hombre tayano, era igualito a ellos, ¿no? Eran bajitos, un poquito agarraditos, ¿no? Entonces se dan cuenta que su identidad no ha muerto, su identidad estaba ahí enterrada, oculta, escondida, pero de alguna manera está la identidad. Y la identidad se ve más clara en la comida, ¿no? Los ingredientes, en la culinaria está la identidad. Entonces, le digo, mi papá, por ejemplo, era de una comunidad indígena al costadito de Catacao, Sechura, ¿no? Hace algunos años la Municipalidad Provincial contrató a un historiador para que haga una investigación étnica sobre la identidad del pueblo Sechura, y descubrió que el pueblo Sechura era un pueblo autónomo que, a pesar de que vivía a unos 4 kilómetros de los Catacaos o de los Tayanes, tenía una lengua distinta. Y eso lo confirma Alfredo Torero en un estudio que ha hecho sobre lenguas de los Andes, donde hace una lista de palabras, ¿no? Sol, lluvia, luna, que son palabras básicas de cada idioma, y si son distintas significa que ya conforman una lengua diferente. Él hace una comparación entre la lengua Sechura, la lengua Catacao, la lengua Tayá, la lengua Muchi, y descubre que los Sechuras tenían su propia lengua. Ese también era un pueblo autónomo. Entonces, esas cosas son bien importantes, porque a veces este golpe que ha significado la conquista, que ha hecho que perdamos nuestra memoria histórica, hace que también se debilite la identidad. Y la memoria es parte de la identidad. Si nosotros perdemos la memoria histórica, perdemos también nuestras raíces de identidad. Entonces, este tema de pueblo y comunidades, porque luego de la conquista española, el poder colonial ha reducido a los pueblos a comunidades. Y es más, ha habido un intento de destruir las comunidades y recomponerlas, ¿no? Ustedes van a encontrar en Chinchi, por ejemplo, en Ayacucho, gente que ha venido ¿cómo se llama este pueblo? Que ha venido del Cusco, ¿no? Los han llevado, ¿no? Van a encontrar aymaras, o sea, porque justamente había un intento de descomponer la resistencia, ¿no? Y ha habido migraciones, ha habido reacomodos. La misma comunidad actual no es el mismo año que existía en la época incaica. Esas comunidades han sido creadas de una manera exprofesa por la colonia, con fines de sometimiento religioso, control administrativo, adoctrinamiento religioso. Han sido recompuestas las comunidades. Pero sin embargo, el espíritu, lo que mencionaba el compañero Guerra, ¿no? La necesidad de enfrentar, ¿no?, los ecosistemas tan difíciles, tan agrestes, la necesidad de dominar el espacio, ¿no?, telúrico andino, ha obligado a que la gente se organice en comunidad. La comunidad no es una invención lírica, es la respuesta social, económica, humana a desafíos del entorno físico, ecosistémico. Entonces, en ese sentido, la comunidad ha vuelto a recomponerse y a recuperar sus hábitos de reciprocidad, solidaridad, cooperación, etcétera, necesarios para sobrevivir. Entonces, es bueno que cuando hablamos de comunidad no perdamos de vista que, si bien es cierto, existen las comunidades reconocidas en la ley, además de ser comunidades, ellos también son pueblos. Lo que pasa es que la identidad como pueblo no está todavía totalmente reconfigurada, porque se ha segmentado en comunidades. Entonces, las comunidades son formas como se organizan parte de los pueblos, pero no es la única forma de organización de los pueblos. Por ejemplo, los hermanos aymaras que están luchando y que le han infligido una derrota muy fuerte al gobierno de Alan García, porque es el único pueblo que logró hacer retroceder a Alan García y prohibir la minería en una serie de lugares, ¿no?, de la zona del Puno. Lo han logrado la lucha del pueblo como pueblo, incluso a diferencia de los quechuas del Puno. De ahí en Puno hay quechuas y aymaras. Los que se han movilizado son los aymaras. Y los aymaras han acudido a nuevas formas de organización y representación que van más allá estrictamente de las comunidades. Se han movilizado como el pueblo.
¿no? Igual sucede con los aguarunas, ¿no? Los aguarunas que están defendiendo la cordillera del Cóndor, ¿no? Contra la minera Afrodita, etcétera, etcétera, es gente que se moviliza con el pueblo. Ahí no están viniendo una comunidad de Chad, es el pueblo aguajú, ¿no? Que comprende a las etnias aguaruna y guambiza, las que se movilizan a defender su territorio, ¿no? Entonces, igual sucede con los achánicas, ¿no? Cuando Sendero intentó someter a los achánicas en la selva central, quienes resistieron y formaron el ejército achánica fue justamente el pueblo achánico organizado, más allá de una comunidad. Entonces es bueno que nosotros siempre tengamos en cuenta lo que es el concepto de comunidad, lo que es el concepto del pueblo. El concepto del pueblo busca una identidad mayor, una identidad mucho más fuerte, más corpórea. Y bueno, el otro es el término también de clase y pueblo, ¿no? Pero porque en realidad el concepto de clase, por ejemplo, es importante, ¿no? O sea, muchas comunidades se dedican a la agricultura, desde ese punto de vista son clase campesina. Pero el concepto de clase campesina, si lo reducimos al tema exclusivamente económico-social, el cual es su función que ocupa en la producción social, no es suficiente para explicar toda la dinámica cultural de estos pueblos. Y ahí es que aparece el concepto de cultura, o el concepto también de análisis étnico, ¿no? Que no se opone al marxismo, sino que simplemente es otra forma de un agregado más de analizar el tejido de clase. El tejido de clase puede ser fundamental, pero eso no sirve para explicar todo. O sea, ¿por qué el pueblo se moviliza y celebra sus fiestas? ¿Por qué el pueblo cree en los mitos sociales? ¿No? Entonces son dinámicas que si no se toman en cuenta, o sea, son realidades importantes, ¿no? O sea, no se resuelve el tema solamente por cambios económicos y sociales. Lo cultural juega un factor fundamental. Y en el caso de la identidad de los pueblos indígenas, el tema de la identidad cultural es sumamente poderoso, es sumamente fuerte. Y eso se explica, por ejemplo, en el espíritu emprendedor de los aymaras, por ejemplo, en el negocio. Analizamos el tema de Gamarra, ¿no? Ellos que están ahorita enfrentando a las avanzadas de los comerciantes chinos, etcétera, ellos, ¿por qué se están basando? ¿Solamente por una alianza económica social? ¿O hay un espíritu de identidad que los hace que sean solidarios y multipliquen sus energías? ¿No? Todos los estudiosos sociales que están analizando el fenómeno del turismo se dan cuenta de que ahí hay unos lazos donde, por ejemplo, el tío jala al sobrino, el sobrino mientras aprende lo ayuda, incluso trabaja más horas. Alguien puede decir, lo está explotando. No, lo está explotando, se está enriqueciendo a costa de los sobrinos. No, pero cuando ese sobrino crezca y arme su negocio, este tío le va a prestar capital. O sea, son cadenas de solidaridad, son cadenas, es un capital social solidario que tiene una raíz comunal, que tiene una raíz identitaria. Y esos fenómenos influyen en la economía. Entonces, si nosotros reducimos el análisis al tema estrictamente de clase, no vamos a comprender todos los fenómenos. O sea, el fenómeno de clase sí es fundamental, pero debe ser complementado también por el análisis étnico y cultural. Entonces, son algunas cosas que quería simplemente mencionar a colación del video que se ha visto. Y por otro lado, exponer básicamente, rápidamente, algunas tesis fundamentales sobre Mariátegui que las ha resumido Rodrigo Montoya. Rodrigo Montoya tiene un libro muy importante que se llama De la utopía andina al socialismo mágico. ¿Es un libro? Sí. Disculpe, una preguntita, de repente fuera el tema. Por supuesto. Y es que usted toca el punto de Gamarra, ¿no? y la guerra, la lucha que hace el pueblo, ¿no? Para salir adelante en su industria. Ahora, ¿qué influencia tiene el TLC con respecto a ese campo? El TLC que los gobiernos están utilizando, ¿no? Ya tenemos la invasión china, tenemos la invasión de... más que nada de China, ¿no? Lo mismo Marley. Entonces, ¿cuál es su concepto de usted acerca de eso? ¿Podría matarse, por favor? Yo lo voy a anotar, pero, o sea, no es estrictamente el tema, pero a ver, lo voy a poner para dar una reflexión al final. Este documento de Rodrigo Montoya, que ha sido elaborado en 2005, resume 7 tesis de José Carlos Mariátegui sobre el problema étnico y el socialismo en el Perú. Yo he tratado en realidad son como 10, 15 páginas, yo he cogido los títulos y subtítulos y está resumido en 2 carillas. Si en algún momento se puede fotocopiar, valdría la pena porque son simplemente una hoja por 2 caras, ¿no? En todo caso dejo a los organizadores la posibilidad, o si no lo podemos difundir por el blog de la Universidad Socialista, etc. Pero básicamente lo que dice tesis 1,
El drama del Perú es haber sido formado sin el indio y contra el indio. Lo indígena es un componente decisivo en el Perú, ¿no? Esa es la primera tesis, ¿no? El Perú, tal como lo conocemos ahora, independizado, con sus símbolos y sus instituciones, nunca ha sido formado con la incorporación, con la inclusión, con la participación de los sectores indígenas, ¿no? Ha surgido excluyendo a estos sectores, ¿no? Esa es la primera tesis. La segunda tesis es que el Perú es una nacionalidad en formación, es una nacionalidad o una nación en formación, ¿no? Y el componente indígena tiene que ser el cimiento de la peruanidad. Eso es lo que plantea Mariátegui. No es que solamente los indígenas, no vamos a perseguir a los hijos de español, nada, sino que el cimiento, ¿no? la base fundamental, ¿no? Entonces, el Perú, dice, eso es una tesis de Mariátegui, una expresión de Mariátegui, es un concepto por crear. O sea, el Perú que integre a todos, que represente a todos, que incorpore a todos los indígenas, todavía no. Ahora está apareciendo publicidad, ¿no? Como esto de la marca Perú, donde visualmente aparece muy bonito, ¿no? Al chipito abrazando a la hermana bailando como en la marinera de la costa, y aparece como importada. Mariátegui descubre que en la cultura andina, en la tradición americana, existe la tradición socialista, existe una expresión de tradición socialista, entonces no es una cosa totalmente importada, no es algo postizo. La comunidad campesina, dice Mariátegui, puede convertirse en la célula del Estado socialista moderno. Miren, Mariátegui se está proyectando a un futuro muy importante. Está viendo una solución al problema político, económico, y él está pensando en un Estado socialista moderno. Y él ve en esa propuesta, en esa visión, ve cumpliendo a la comunidad campesina un rol fundamental, una célula en ese Estado. Entonces es bien interesante esto. Y por último, la tesis 7, la esperanza indígena, dice, es absolutamente revolucionaria y pariente directa de las corrientes revolucionarias en el mundo. Para que el socialismo del Perú sea socialismo y peruano, debe solidarizarse con las reivindicaciones indígenas, pero es necesario darle a las luchas indígenas el carácter de lucha de clases. O sea, ¿qué es lo que plantea, y con esto concluye Rodrigo Montoya en su resumen de Mariátegui? Que la lucha indígena, si se queda en un mero indigenismo, si se queda simplemente en una reivindicación étnica y cultural, no va a triunfar. La única posibilidad es que los pueblos indígenas luchen por el socialismo y junto a otros sectores participen del cambio social. Y ese socialismo peruano tiene que ser necesariamente indígena o indoamericano, porque no puede dejar de lado las propuestas de las clases campesinas e indígenas. Entonces, eso es, en resumen, un poco lo que Mariátegui propone, plantea con respecto a este tema. En esta separata que ha sacado la institución a la que yo pertenezco, que tiene un blog de noticias por internet, a la cual ustedes se pueden suscribir, etc., hemos en la edición de este año hemos puesto a partir de la página 11 una antología de citas de Mariátegui sobre temas indígenas que consideramos fundamental tener presente. Empieza en la página 11, pero básicamente está lo que ya hemos leído, pero quisiera simplemente mencionar un par más. Esta es, dice, una política, en la página 11, realmente nacional no puede prescindir del indio, no puede ignorar al indio. El indio es el cimiento de nuestra nacionalidad en formación. Cuando se habla de la peruanidad, habría que empezar a investigar si esta peruanidad comprende al indio, porque sin el indio no hay peruanidad posible. El problema del indio, que es el problema del Perú, no puede encontrar su solución en una fórmula abstractamente humanitaria. La solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los propios indígenas. La página 12 dice, abajo de la imagen de Mariátegui, lo que afirmo por mi cuenta es que de la confluencia o aleación de indigenismo y socialismo puede comprenderse. El socialismo ordena y define la reivindicación de las masas, de las clases trabajadoras. Y en el Perú las masas, clase trabajadora, vuelve a repetir, son en sus 4/5 partes indígenas.
quizá ahora haya bajado la proporción, pero él plantea eso. Nuestro socialismo no sería pues peruano, no sería siquiera socialismo si no se solidarizase primeramente con las reivindicaciones indígenas. Y quisiera un poco terminar también para dar paso a las preguntas o al debate con esta mención que hace al indígena puneño Ezequiel Urbiola. Ezequiel Urbiola es un personaje muy importante. Es una forma de resumir cuál fue la estrategia, cuál fue el estilo, cuál fue la conducta que tuvo Mariátegui con respecto a los pueblos indígenas. Él se preocupó bastante por tener cercanía con los pueblos indígenas. Y estoy seguro que él estaba mucho más informado que muchos limeños y muchos estudiosos de su época de la realidad del campo, de la realidad andina, que muchos estudiosos quizás de las propias zonas andinas. Y es que él se alimentaba constantemente de personas que estaban dentro del movimiento indígena. Y ya quiero mencionarles, por ejemplo, que la revista Mauta que sacó Mariátegui no solamente tenía en su diseño, en su diseño, en su presentación, una adhesión simbólica a la identidad andina, eran los dibujos que hacía el artista José Samogardi para ilustrar la revista Mariátegui. Pero algo bien importante es que a partir del número 5 Mariátegui inicia una sección especial que se llama Proceso de la Monalista. O sea, esto se convierte en un boletín interno de la revista Mauta, boletín de defensa indígena. Y Mariátegui en su correspondencia confiesa a un amigo que en realidad quería que esto se convirtiera en un periódico independiente que se iba a llamar El Aire. El proyecto editorial de Mariátegui, la estrategia de comunicación de Mariátegui, comprendía una revista de doctrina, con ideas, ¿no?, con análisis, comprendía un periódico de masas dirigido a las clases trabajadoras, especialmente obreras, como Labor, que era otro periódico grande, y también tenía proyectado un periódico para los sectores indígenas que se iba a llamar El Aire. Pero acá en la nota ya podemos ver cómo él inicia el proceso del monalismo, y en todos los números posteriores de Mauta él comienza a dar cuenta de las luchas campesinas que se están dando en todo el país. Entonces eso es bien importante tener en cuenta. Hay un libro muy interesante también que es Loquita Niñita de José Carlos Mariátegui. Este es un señor que ha muerto hace poco. Él fue uno de los muchachos que trabajaba en la casa de Mariátegui, que vendía Mauta en el parque universitario, en la casona de San Marcos. Fue su canillito, ¿ya? Entonces, antes que este señor muera, José Luis Ayala, un literato y escritor puneño, lo entrevistó por Mancera, le dijo, sácale todo, que te cuente todo, hermano. Y realmente lo hizo, por eso que tiene un componente de autobiografía. Entonces acá él cuenta, por ejemplo, cómo es que todos los indígenas puneños iban a la Universidad Popular González Prada, y en la Universidad González Prada se encontraban acá en Santa Clara, se encontraban pues los obreros, se encontraban los campesinos, se encontraban los líderes sociales de todo el Perú, y justamente se encontraban con Urbiola, con Condorema, con Mariátegui. Ahí Mariátegui desarrolló sus charlas cuando llegó a Europa. Entonces la universidad era un centro de cultura popular, era un centro donde se debatía y se aprendía lo que no se aprendía en las universidades elitistas. De ahí también la importancia de este tipo de escuelas de universidades José Carlos Mariátegui. Pero quiero concluir con este Urbiola. Recuerdo, dice, el imprevisto e impresionante tipo de agitador que encontré hace 4 años en el indio puneño Ezequiel Urbiola, página 3. Este encuentro fue la más grande sorpresa que me reservó el Perú a mi regreso de Europa. Urbiola representaba la primera chispa de un incendio por venir. Era el indio revolucionario, el indio socialista. Tuberculoso, corrobado, sucumbió al cabo de 2 años de trabajo infatigables. Hoy no importa ya que Urbiola no exista, basta que haya existido. Como dice Balcarce, hoy la sierra está preñada de espartacos, de revolucionarios. Entonces, eso es bien importante tener en cuenta porque acá es la visión de Mariátegui y de Urbiola y acá está la versión de Urbiola sobre Mariátegui, ¿no? Y es bien interesante complementarla, ¿no? Cómo ambos se atraían, ¿no? Cómo Mariátegui atraía a las clases trabajadoras porque les daba espacio, les daba tribuna, les daba voz, les daba fuerza, ¿no? Les daba autoestima.
Entonces, eso es bien importante. Primero, compañero Francisco, ¿no? Parte del organizador de la cátedra. Sí, muy buenas noches, compañeros. Felicitar al ponente por su exposición, ¿no? Sin embargo, también expresarle de una manera crítica, ¿no?, que la cita de González Prada no se parece tanto a lo que Meretti planteaba, ¿no? Y en otro punto importante que hay que tener en cuenta, ¿no?, es de que el indígena actual, ¿no?, nosotros los indígenas actuales, ¿no?, de que el 100% de la población no es indígena, por más de que tengamos sangre combinada con la sangre española, no somos indígenas, ¿no? Ya no piensa como en la época de Mariette, sino que piensa de una manera diferente, ¿no? Y bueno, ¿no?, de las pocas experiencias que he tenido, ¿no?, viajando por la ciudadanía, me he podido ver, y también en aquel libro, he podido ver de que nosotros los indígenas actuales estamos pensando en manera de cómo en la compra y venta, ¿no?, de mercancías, y se ha ido generalizando, ¿no? Incluso investigaciones arqueológicas están demostrando, ¿no?, de que si bien en el antiguo Perú había un trueque, también se daba la compra y venta de mercancías, ¿no? Como que eso también en cierta medida, ¿no?, tampoco no es que contradiga, sino de que hay una matiz diferente a esas características que está planteando el compañero, ¿no? Es un punto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Otra cosa más, en lo que se refiere a la mitología andina, hay una fuente que recomiendo revisar, ¿no? Es una recopilación de la década de los 60 de la monja José María Argueda, ¿no?, que es una traducción a una recopilación del padre Francisco de Ávila del siglo XVI, ¿no? El padre Francisco de Ávila era un estirpador de idolatrías, un estirpador de idolatrías que recopila todos los mitos de los antiguos peruanos, ¿no? Por ejemplo, no era toda la mitología de los dioses antiguos como Pachacama, como Cundiraya Huiracocha, como Petequil, como el dios Con, y como una diversidad Pariacaca de las hermanías de Huarochirí, ¿no? Y esa recopilación se titula Los dioses y hombres de Huarochirí, en la cual, si bien tiene cierto subjetivismo español, que lo que en realidad era una persona que perseguía, ¿no?, y que quemaba vivos incluso a las personas que adoraban esos dioses, ¿no?, ser una persona, era un perseguidor, ¿no?, era un tinchi, que le gustaba quemar vivos a las personas que adoraban esos dioses antiguos, ¿no?, y quemaba también a los dioses, ¿no?, los malchus que adoraban los antiguos peruanos. Pero a pesar de que tenía esa subjetividad, es el único documento que tenemos, ¿no? A diferencia como sabemos, en el antiguo Perú no había escritura, ¿no? Es el único referencia que tenemos. Y es recomendable, ¿no?, incorporar esas cosas para saber más o menos cómo se lleva a cabo la mitología andina. Porque me parece que Mariette y hubiera llegado en su mano, de repente se hubiera enriquecido un poco más. Y para terminar, llevarle a cabo una pregunta, desde la perspectiva actual, ¿no?, ¿cómo podríamos hacer un nuevo planteamiento para nosotros los indígenas? Gracias, señor Francisco. Acerca del tema de la nacionalidad, ¿no? El Perú es una nacionalidad de información. Digamos, después de los 90 ha habido un proceso, digamos, de desarrollo, digamos, del capitalismo, ¿no? O sea, ha habido un aumento en cuanto a la creación de empresas, de industrias, ¿no?, producto también de la migración, ¿no?, el caso de la marra, el caso de las zonas industriales, ¿no? Mi pregunta iba en cuanto al tema de la nacionalidad informativa, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado en el tema de el tema de la identidad nacional, ¿no? A mí me ha sorprendido bastante en algunos viajes que he tenido en provincia, sobre todo en este último proceso electoral, ¿no?, la participación de varios pequeños empresarios de provincias que han participado ya políticamente en los diversos procesos electorales de sus departamentos. O sea, y en cierta medida también este fenómeno de la participación o de cómo digamos, un movimiento nacional ha llegado a consolidarse en partidos. O sea, hasta qué punto seguimos siendo una sociedad todavía, una nacionalidad en formación todavía, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿O qué pasos se han dado? Como para de alguna manera también ver la táctica política, ¿no? Partiendo de esa tesis, nosotros tenemos varias formas de relacionarnos, digamos, con el sector nacionalista, los emigrados, ¿no?
que para empezar, dentro de una propuesta revolucionaria, Acción Global, no solo deben estar tenidos en cuenta los análisis económicos, ¿no?, sino también cuáles han sido los procesos culturales que se han dado dentro de toda la historia del Perú, ¿no? Y es importante saber cómo todos estos distintos rasgos de la realidad social y componentes articularlos dentro de un programa revolucionario, ¿no? Y también es importante destacar que es la lucha de clases el eje que lo va a articular, ¿no? Porque, y se mencionan casos en que no pueden quedar esas luchas tan solo en lo cultural, ¿no? Por poner un ejemplo, en el caso ecuatoriano, no recuerdo bien durante qué gobierno presidencial, los indígenas estuvieron apoyando al presidente, y las reivindicaciones iban generalmente por lo cultural, y al final ese movimiento estudiantil termina derrocando este gobierno, ¿no?, movilizándose. Entonces son cosas que se tienen que tener claras, ¿no? También con respecto a la otra intervención que Mañero decía acerca de que ahora están más integrados o no para el Estado, sí es cierto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar por algunas partes del tema, y el indígena ya no es el mismo indígena que de hace años, ¿no? Ya hay comerciantes indígenas, ¿no?, pequeños comerciantes, que de alguna manera empiezan a popular capitalizar. Entonces ya están insertos en esta cultura consumista, ¿no? Inclusive algunos de ellos desean progresar de una visión individualista, ¿no? No estoy diciendo que todo sea así, pero ya hay ciertos sectores que con esos ideales, ¿no? Y dentro de, por ejemplo, en el caso Aymara, hay empresarios con mucho poder adquisitivo aymara, ¿no? Y se podría hablar de una especie de burguesía aymara, ¿no? Hasta contrabandistas hay, ¿no? Entonces es que es muy importante tener como eje fundamental a la lucha de clases, articulando todas las demás reivindicaciones que se puedan dar. Gracias, Víctor. Y la última pregunta de Jaime Martín. Bueno, yo primero quería comenzar felicitando a Jorge Agurto y haciéndole pública además una doble felicitación por los últimos aportes que ha estado haciendo a la Universidad Socialista del Perú, ya como un miembro promotor. Gracias a sus aportes, creo que el tema para Jorge y para todos. Creo que lo económico es cultural. A veces cuando se han hecho los programas de educación primaria, secundarios, universitarios, que los ha hecho el capitalismo, todavía los socialistas en el Perú no los hemos podido hacer. Se separan las categorías, ¿no? Económico, cultural, jurídico, religioso, y sirve para el análisis. Pero lo económico es cultural, ¿en qué sentido? Si nosotros trabajamos individualistamente para nosotros, eso puede verse y analizarse desde un punto de vista económico, pero eso va a generar toda una cultura, la cultura individualista. Entonces, cuando Jorge se refería al rescate que hace Mariátegui de las formas comunales, colectivas de vida, está hablando no solo desde un término económico, sino de lo que eso significa culturalmente, el compartir, el ser recíproco, el defender lo que todos trabajamos, que nadie sobresalga porque todos trabajamos solidariamente y así sobresalen todos, el rol del individuo en lo colectivo. Entonces, esa primera reflexión respecto a lo que es lo económico como una manifestación de lo cultural, ¿no? Y que lo cultural es también una manifestación de la producción económica. Ahora, yo creo que una de las partes más importantes de la exposición del compañero Agurto ha sido cuando él redunda en el proyecto mariateguiano de interpretar al indígena como un motor revolucionario. Por ejemplo, cuando él señala esto del periódico, lo que iba a ser el periódico El Ayllu. Esta reflexión la ha desarrollado en un libro la compañera peruana que vive en Venezuela, Mónica Bruckmann, en un libro que se llama Mi sangre, mis ideas. En ese libro, que además ha sido difundido muy barato en Venezuela, diciéndolo en soles a un sol, ¿no? Es un libro de más de 250 páginas. Ella ahí hace un análisis muy esquemático, muy interesante sobre el proyecto editorial de Mariátegui enlazado con el proyecto orgánico y revolucionario. Y ahí pone que primero saca la revista Mauta para unir a los intelectuales, después desgaja Labor para llegar a la clase obrera, y después pensaba desgajar el Ayllu, que era la última paginita, que era el periódico para los comuneros. Entonces miren
extraordinaria inteligencia y vocación revolucionaria de la Nauta de entender la lucha en los diversos sectores. Entonces, ese punto que ha puesto Jorge es importante entenderlo ahí. Yo quisiera hacer un comentario sobre las críticas que se le hace a Mariátegui, ¿no? Por ahí Francisco señaló alguna. Es más, a través de Jorge Agurto ha criticado, creo yo, algunas posiciones. El año pasado, el compañero Guillermo Yucra editó una revista que va a ver la luz este 26 de este mes y va a ser presentada por la Universidad el 4 de agosto, en Caraballo, tal vez en San Martín de Porres, en una de las cátedras. En esa revista se hizo un homenaje a Arguedas y ahí se me pidió un artículo. Entonces, en ese artículo hay un breve resumen de 3 puntos que yo ahora se lo digo a manera de comentario al expositor para sus reflexiones. ¿Por qué digo esto? Muchos teóricos y catedráticos peruanos han dicho que Mariátegui desconocía bibliografía sobre el tema indígena y que desconocía además el tema indígena, que lo que Mariátegui desarrolló fue a partir de algunos artículos de González Prada, lo poco que se había escrito sobre la historia del pasado prehispánico, etcétera, ¿no? Y que más actuó de manera idealista. Eso empata con la crítica que hicieron en la Unión Soviética luego de muerto Mariátegui, en este caso Miloševski, que lo tildó de populista, ¿no? Comparando la visión que Mariátegui tenía del indio con el populismo ruso. Es un despropósito porque son 2 contextos diferentes. Pero ahí poníamos 3 cosas. La primera, Mariátegui era por su parte materna descendiente directo de comuneros campesinos del norte del Perú por el abuelo materno y de las provincias quechohablantes de Lima por línea materna. Eso no se había perdido. Si bien es cierto, la madre de Mariátegui no fue comunera, su padre sí, el abuelo de Mariátegui, y le habían transmitido esas historias. Pues ¿qué nieto no le preguntaría a sus abuelos, aunque no los hubiera conocido, a los tíos abuelos, o la madre misma, cómo vivía mi familia? Entonces Mariátegui conocía por su propia sangre la vida de los comuneros. Segundo, cuando era Juan Croniqueur, antes de ser Mariátegui, José Carlos Mariátegui, ustedes saben que tuvo una etapa pues de bohemia, escribió un artículo que no ha sido difundido y creo que se nos pasó en la edición que hicimos en Venezuela, Jaime, colocarlo en uno de los textos. Es un artículo que escribió sobre una visita que hicieron indígenas amazónicos a Lima, y Mariátegui pues en esa época estaba en la época de la bohemia, salir con los escritores, con los artistas, ¿no? Pero le mandaron a cubrir ese hecho de los indígenas en Lima y le sorprendió muchísimo al joven Mariátegui. Es un artículo de una página, que los indígenas se mostraban mucho más fraternos, solidarios, normales y naturales con los periodistas limeños, que los veían como cosas raras, ¿no? Y Mariátegui rescata cómo los más normales, naturales, le parecieron a él los indígenas que los periodistas limeños. Los periodistas limeños se hacían todo un mundo para tratar a los indígenas, los trataban paternalistamente, los tildaban de indiecitos, etcétera, mientras que los indígenas estaban totalmente a sus anchas, ¿no? Entonces Mariátegui se pregunta, y aún no es marxista, se pregunta, ¿quién era el civilizado? Dice Mariátegui. ¿Quién era el que en realidad estaba descubriendo un mundo? Entonces miren, ya Mariátegui tenía el conocimiento inclusive de la zona amazónica aún antes de ser marxista. Y otro punto importante es su viaje a Huancayo, que nunca se trata. Mariátegui viaja a Huancayo. Siempre se dice, los apristas han difundido eso, ¿no? Como era minusválido, no se movía, vivía sentado en una silla, ¿no es cierto? Viajó a Huancayo, estuvo muchos días en Huancayo, y ustedes saben algo importante, ¿no? José María Arguedas escribió 3 textos, varios, pero 3 sobre Huancayo. Los huancas apoyaron a los españoles en la lucha contra los incas. Entonces, en el mundo social en Huancayo no hubo la pobreza ni la explotación que hubo en el resto de lo que era el Tahuantinsuyo. Entonces, a Arguedas le interesaba descubrir cómo la dignidad, a pesar de la tradición huanca a los incas, había desarrollado una economía mejor y formas comunales de vida pervivían en la zona huanca. Entonces Mariátegui va ahí y contrasta su visión que tiene de la comunidad que le han contado los dirigentes indígenas con lo que él ve en Huancayo. Entonces hay que responder eso a aquellos que dicen que Mariátegui no conocía el mundo indígena. En primer lugar, la ética de Mariátegui le hubiera impedido escribir con autoridad sobre algo que no conocía. Él hubiera dicho, no conozco este tema, como más de una vez dijo, desconozco mucho esta parte, este tema, pero opino, ¿no? Pero en el problema del indio él no dice desconocer nada, conoce del tema, con las limitaciones de la época y la bibliografía, pero conocía. Entonces, a partir de estas reflexiones, yo quisiera la opinión de Jorge respecto a estas críticas que le hacen a Mariátegui por su posición sobre el problema del indio. ¿Y por qué? Solo una última reflexión. ¿Por qué pensamos que esto es importante? Es importante porque
cuando Mirochevsky hace la crítica a Mariátegui y lo tilda de populista, el Partido Comunista, que ahora se llama Unidad, abandona el tema indígena. Y los demás partidos comunistas que van a venir o lo mencionan como un saludo a la bandera, o lo manipulan, o lo llevan inclusive al ensangrentamiento, manipulando sus acciones, pero olvidan el problema del indio. Y cuando Arguedas lo trata, Antonio Melis dice, ¿no?, en épocas de oscuridad donde se había olvidado a Mariátegui, Arguedas rescata a Mariátegui. Cuando Arguedas trata el problema del indio, por encima de las luchas de Arguedas también ignoran el tema. Entonces yo creo que la izquierda peruana tiene que entender que las masas indígenas están en pie de guerra por la defensa de sus recursos y que esas masas indígenas postulan formas colectivistas de vida que nosotros en nuestra interpretación marxista le llamamos socialismo. Ahora, que sean comerciantes, empresarios, sí, pues Arguedas decía que no hay que perder de vista al indio vivo. Lo que nos interesa no es que el indio sea ese indio idealizado, pobrecito, que está pidiendo limosna, que sufre la falta de la tierra, sino su cultura colectiva. ¿Y esa cultura está viva o no? Yo creo que sí, compañeros. Sobre esas reflexiones quisiera la opinión de Jorge. Gracias y disculpen que me haya extendido. Actualmente existen en Perú 7.538 comunidades campesinas y nativas, es la cantidad oficial. En su mayoría, más de 6.000 son campesinas, más o menos 1.000 y pico son nativas. Estamos hablando de 7.500 instituciones jurídicamente protegidas constitucionalmente, ¿no?, con personalidad jurídica, que tienen posesiones, que tienen territorios. Entonces, ese es un factor importante a tener en cuenta porque numéricamente son importantes, ¿no?, porque hay más de 2 millones de familias involucradas en esas comunidades. Y el problema es que cómo es que ha podido hasta ahora sobrevivir una comunidad o una institución que ha sido tan golpeada durante todos estos siglos, porque lo que han vivido las comunidades campesinas y nativas en todos estos siglos han sido simplemente agresiones, agresiones y agresiones. Nunca ha habido una ley que promueva el desarrollo de las comunidades. Al contrario, a las comunidades se les ha quitado tierras para hacer escuelas, se les ha quitado tierras para hacer municipios, se les ha obligado a los comuneros a construir las vías. Lo que estaba diciendo el compañero Guerra en el video que hemos visto al inicio, la ley de construcción vial, era una imposición donde a la gente de la comunidad la obligaban a hacer una obra pública. O sea, en lugar del Estado pagarles para hacer la obra, la comunidad la obligaba a hacer. Y muchas de las escuelas, postas, carreteras que hay en el Perú no las ha hecho el Estado, las han hecho las comunidades. Entonces, ¿cómo es posible que una institución tan golpeada durante siglos, a pesar de todo, todavía sobreviva? Naturalmente que no está sobreviviendo con la misma energía, con la misma fortaleza de antes. Hay muchas comunidades que ya se están desestructurando, hay muchas comunidades que ya están con problemas internos, porque ya le queda chica las tierras, o simplemente la juventud ya abandonó la comunidad y la comunidad está en abandono. Hay situaciones críticas. Yo no quiero idealizar para nada la comunidad, simplemente quiero referirle datos actuales de cómo existe esa cantidad de comunidades jurídicamente existentes y que, fíjense, no se benefician para nada del sistema formalmente demoliberal. Porque supuestamente el sistema demoliberal defiende la propiedad privada. La Constitución auspicia varios tipos de propiedad, la propiedad colectiva, la propiedad privada, la propiedad pública, ¿ya? Pero esa comunidad campesina es propiedad privada, es una propiedad privada, pero de la comunidad. Pero sin embargo, cuando invaden una comunidad, nadie la defiende, nadie la protege. Pero se afecta a una comunidad, un empresario, inmediatamente opera la fuerza pública para defender la propiedad. Entonces, ahí hay que denunciar, hay que observar una discriminación en el sentido de cómo el derecho favorece al interés privatista, capitalista, y el desmedro de una propiedad privada que debería ser legítimamente defendida como es la propiedad comunal. Otro dato importante, el 70% de los alimentos que consumen los hogares peruanos provienen de comunidades campesinas, provienen de pequeños comuneros. Eso es muy importante mencionarlo porque cuando hablamos de desarrollo capitalista y desarrollo del mercado, aún seguimos produciendo de manera de enclave. O sea, las tierras, por ejemplo, que sean la gran industria agroexportadora, que exporta espárragos, etcétera, no da buenos sueldos y su producción es íntegramente para el mercado extranjero. Y es una agricultura agroexportadora que está secando las fuentes de agua,
está erosionando los desiertos y que no va a ser sostenible con el tiempo. Además que no beneficia a los peruanos, porque los peruanos no se alimentan de esos espárragos, son caros. Entonces, lo que come la gente todos los días es la producción de los campesinos, la producción de los pequeños agricultores, ¿no? Entonces, ese es otro elemento a tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es el tema, ¿no? De que el tipo de capitalismo que se está rodeando actualmente en el Perú no es un capitalismo que genere un mercado democrático, que genere oportunidades. Es un capitalismo de corte extractivista, ¿no? O sea, ni siquiera es un capitalismo neoliberal que cumpla las leyes liberales, porque acá se permiten cosas que en Estados Unidos o en Canadá no podían ser permitidas. ¿Ustedes creen que podrían tirarse abajo un sistema de cuencas para hacer una explotación de oro en Estados Unidos o en Canadá? ¿Usted cree que los estudios de impacto ambiental se aprueban así de la noche a la mañana, de un mes, 2 meses a la ligera? Eso no ocurriría en otros lugares. Entonces, no nos engañemos, el capitalismo que acá está inflando las cifras del crecimiento y hablando de un supuesto desarrollo, es simplemente un capitalismo, como criticaba Mariátegui, monoexportador. Se dedica solamente a sacar las materias primas y a venderlas al mejor postor. Entonces, no es un capitalismo que esté generando producción, que esté generando mercado, es un capitalismo depredador. Entonces, ¿cuál es el problema que hay ahorita? Por ejemplo, el capitalismo extractivista está invadiendo justamente la gran propiedad que tienen las gran propiedades que están justamente en las comunidades. El principal patrimonio que tienen las comunidades es su territorio, no solamente la tierra. Desde el punto de vista de la ley es la tierra, pero desde el punto de vista del derecho de los pueblos es el territorio. El concepto de territorio es un concepto más amplio que el de tierra. Estoy seguro que si Mariátegui estaría vivo y cambiaría el problema de la tierra por el problema del territorio. Porque el problema del territorio comprende el subsuelo, comprende los aires, comprende los ecosistemas. La ley quiere definir la tierra como la franja arable, ¿no? Si tú te quieres enterrar, eso ya no es tuyo, ese es del Estado. Entonces, en ese sentido, el concepto de territorio es mucho más complejo. Está avalado justamente por los tratados internacionales. ¿Qué sucede con ese capital estratégico que tienen las comunidades campesinas que todavía no han perdido? Que justamente sobre ese territorio se están dando concesiones mineras y de petróleo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el 47.3% del territorio de Cajamarca esté concesionado? 47.3%. En Apurímac, el 58.4% del territorio de Apurímac. Cuando estoy hablando del 58.4% concesionado para actividades mineras, estoy hablando de terrenos que pasan por el hospital, pasan por la universidad, pasan por la misma alcaldía. ¿Quiénes han podido visitar Pasco? Levanten la mano los que conocen Pasco, ¿no? Valdría la pena, hermanos, que se tomen un carrito y se vayan a Pasco. No van a poder creer ustedes cómo el tajo minero de Pasco se ha comido la universidad, se ha comido la plaza de armas, se ha comido el hospital, se ha comido todo. Y ahora la gente se ha ido a otro lugar. O sea, ¿y acaso tiene luz? ¿Acaso tiene agua? Pasco está hasta las patas. Huancavelica ha aportado minería desde la época pre-inca, porque ahí hay no recuerdo ahorita el producto que es tan útil para otras actividades mineras, pero ¿y cómo está? Justamente los lugares donde mayor extracción de minería vive. Entonces, es importante anotar esto, compañeros, porque justamente la lucha que tienen actualmente las comunidades es enfrentando un capitalismo depredador que no solamente destruye la economía, sino que destruye el sistema, está destruyendo las fuentes de agua. Hay que tener presente, compañeros, que por ejemplo, la gran mayoría de las comunidades campesinas no tienen servicios de agua potable. La gran mayoría de las comunidades se abastece de agua, del agua de la sequía, del agua del río. Entonces, la mayoría les valora su fuente de agua, las están matando. La mayoría de las comunidades tampoco tienen servicios eléctricos. Entonces, ¿de qué desarrollo pueden jactarse, defender o comprometerse las comunidades? Entonces, cuando las comunidades están en lucha actualmente, en el caso de las comunidades nativas, es el 60 y el 70% de la Amazonía la que está concesionada para actividades de gas y petróleo. 60-70% del territorio de la Amazonía. Entonces, la lucha de las comunidades es una lucha de resistencia, es una lucha por defender su territorio, es una lucha por defender su modo de vida, es una lucha también por defender el ambiente.
no hay que olvidar, por ejemplo, de que justamente las comunidades son los que han permitido los cultivos milenarios y son los que garantizan la alimentación. ¿Por qué el Perú es considerado un país megadiverso? ¿Por qué? Porque posee 84 de las 144 zonas de vida y 28 de los 34 climas del planeta. De 34 climas que tiene todo el planeta, Tierra, hay 28 por Perú. Entonces nosotros tenemos una biodiversidad extraordinaria. Somos uno de los 8 países considerados megadiversos. Ahora, pero no solamente es una biodiversidad que está en nuestro territorio, sino que nuestros antiguos peruanos, nuestros pueblos originarios, han domesticado productos. Por ejemplo, hay 1500 razas desarrolladas de maíz. De las cuentas hay 50 y 60 variedades que son comerciales. ¿Usted cree que esas variedades han surgido solitas? Han sido domesticadas. Hay variedades de papa. Hay cerca de 2.000, 3.000 variedades de papa. Hay comuneros de Caica, que en su chacrita tienen 120, 150, 200 variedades de papa. La otra vez había un festival de la biodiversidad en el Parque de la Exposición hace 2 semanas. Ahí hemos podido ver el Museo de la Biodiversidad. Son pequeños agricultores con parcelas chiquitas de 3 hectáreas, pero ellos conservan la biodiversidad porque hacen intercambio de semillas, porque ellos protegen la diversidad. No producen para el mercado, producen para conservar la biodiversidad. Para ellos su riqueza es tener variedades. Pero a alguien del Estado protege esa biodiversidad, alguien le da aliciente, alguien lo anima, alguien lo apoya a ese campesino que protege la biodiversidad. Nadie le apoya. Entonces, estamos ante un problema de que el tema indígena no es solamente un problema de compasión o de justicia, es un tema también de porvenir. La gastronomía, que es una de las actividades más importantes que en este momento se viene desarrollando, involucra de manera directa e indirecta más o menos 5 millones de personas, que es el 20% de la población económicamente activa, toda la actividad gastronómica. ¿Y cuál es el fundamento de la actividad gastronómica? La actividad de agricultura de justamente esos pequeños agricultores. Entonces nosotros, desde una perspectiva socialista, pensando desde una perspectiva revolucionaria, pensando en la necesidad de rediseñar y redefinir una estrategia de desarrollo nacional sostenible, basada en nuestros propios recursos, basada en nuestras potencialidades naturales y humanas e históricas, no podemos dejar de lado todo el aporte cultural, científico, genético que representan las comunidades y nuestras raíces indígenas. Pero no es una cuestión de pena, no es una cuestión simplemente pobrecito, lo están golpeando y quiero solidarizarme, sino que nosotros necesitamos a las comunidades para construir el futuro. O sea, si nosotros no defendemos a las comunidades, ¿qué cosa le ofrece el capitalismo cuando se mete a un valle rico en productos? La cara del capitalismo en esas zonas es un comerciante que le quiere meter fertilizantes químicos. ¿Qué es la estrategia última de la biotecnología que está promoviendo el imperialismo norteamericano? Los transgénicos. ¿Qué cosa son los transgénicos? Es la punta de lanza para el secuestro de las semillas, para la apropiación del capital genético de la humanidad. Este golpe de Estado que ha habido en Uruguay Paraguay ha sido promovido por una empresa, Monsanto, que es una de las 4 más poderosas del mundo. Y justamente la semana pasada ya se aprobó el reglamento para difundir el algodón transgénico, una variedad de algodón transgénico. Estaban esperando el golpe de Estado para ya lanzar el algodón transgénico. Entonces, en este momento, la cara del capitalismo no es la cara desarrollista, no es la cara de modernidad. La cara del capitalismo que se presenta en nuestros países es una cara desalmada, es una cara asesina, es una cara que mata no solamente a la gente, mata a la fuente de agua, mata a la naturaleza, mata a la diversidad. ¿Y quién está enfrentando eso? Las comunidades están defendiendo la biodiversidad, las comunidades están defendiendo la fuente de agua. Entonces nosotros, el socialismo necesita a las comunidades para actualizar su programa, para hacer el cambio social. Entonces, a mí me parece que son muchas las razones por las cuales, respondiendo a la inquietud del compañero Lastro, por las cuales tenemos que reevaluar la forma como Mariátegui vio el tema indígena, ¿no? Cómo Mariátegui valoró el tema indígena, y que lamentablemente la izquierda, y ahí también se menciona lo que menciona el compañero Guerra, no supo ver a la muerte de Mariátegui, ¿no? Muchas tendencias no han visto el rol de los pueblos indígenas. Los hemos visto siempre como masas,
como fumón de cola del proletariado, como carne de cañón que tiene que poner el pecho a la hora de la revolución social. Y no las hemos visto como sujetos pensantes y operantes capaces de dirigir y participar con plenitud de derechos en un proceso de cambio social. Entonces, me parece que hay una mirada a veces discriminadora en los propios sectores occidentales que hablan del cambio social, ¿no? Y acá hay una cita bien interesante que vale la pena mencionarla, que está en la página 12 de la separata que hemos repartido. Dice, ¿no? Mariátegui escribe esto, dice: recuerdo nuestro encuentro con Pedro Zulén en el tercer Congreso Indígena hace un año. Está hablando del año 25, o sea, el Congreso Indígena fue el año 24. El estrado y las primeras bancas de la sala de la Federación de Estudiantes estaban ocupadas por una polícroma multitud indígena. Las bancas estaban llenas de una polícroma multitud indígena. En las bancas de atrás nos sentábamos los dos únicos espectadores de la asamblea. Estos dos únicos espectadores éramos Pedro Zulén y yo. A nadie más había atraído este debate. Nuestro diálogo de esa noche aproximó definitivamente nuestro destino. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, cómo Mariátegui planteaba la necesidad de vincularnos a la clase campesina, cómo la necesidad de vincularnos a las comunidades indígenas. Ahora el trabajo es mucho más sencillo. Las comunidades indígenas han hecho una primera gran revolución que ha sido desplazarse a las ciudades. Los pueblos y los puertos que Andrea señalaba, los cinturones de miseria que han cercado las grandes ciudades, son oleadas de migrantes que han venido acá a exigir lo que el Estado nunca les ha dado, ¿no? Entonces de ahí también la importancia de enfocar, ¿no?, el rol que pueden cumplir estos sectores migrantes que nunca pierden su conexión con sus comunidades de origen. Ahora otro tema, ¿no? El tema de la identidad es un tema que se fortalece y se debilita. Las identidades no son monolíticas, ¿no? O sea, no significa que porque la identidad se ha perdido no se puede recuperar. Ahorita con este proceso de ley de consulta indígena, por ejemplo, hay muchísimos dirigentes que rechazaban el término indígena porque pensaban, como el discurso de Velasco, que ser campesino era ser superior a indígena, ¿no? Se tragaron ese discurso y pensaban pues que ser indígena era malo, ¿no? Pero ahora se han dado cuenta que los indígenas tienen derechos reconocidos a nivel nacional e internacional. Hay un movimiento indígena internacional que está luchando. Son 370 millones de indígenas en más de 70 países del mundo que están luchando y se están movilizando. Ya han conseguido que se reconozcan sus derechos. Ahora está el problema de exigir que se aplique, que se respete. Pero eso le da legitimidad a sus luchas, le da fuerza. Entonces, muchas de las comunidades de nuestro país, de acuerdo a la ley de 1920, se han llamado indígenas hasta el año 68, en que Velasco les cambia el nombre de indígena por campesino. Ustedes vean el estatuto de cualquier comunidad campesina, sea de costa o andina, y vean su estatuto antes del 68. Se llama comunidad indígena. La comunidad de mi papá se llama comunidad indígena. Todas las comunidades se llamaban indígenas. Lo que pasa es que el cambio del campesino ha sido reciente y ahí ha habido una especie de confusión. Sin embargo, ahora la gente está reclamando su derecho. Entonces, me parece que el socialismo no puede estar al margen de este tipo de oportunidades, de este tipo de necesidades, ¿no? Para terminar y no hacerla muy larga, porque quizás pueda haber otra ronda, yo no coincido en que toda la población indígena al 100% sea indígena, porque la definición de la OIT exige algunos parámetros, ¿no? Exige, por ejemplo, algunos de varios requisitos, ¿no? Pero el primer requisito, el primer y el más fundamental, y eso está en el convenio de la OIT que hemos repartido, y si falta dicen para sacar más, el primer es el concepto de autoconciencia. Y hay mucha población peruana que abomina lo indígena. Tiene rostro indígena, cara indígena, padres indígenas, abuelos indígenas, pero él no es indígena. Él rechaza. Entonces no le puedes obligar o considerar que indígena es, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que el reconocerse como indígena es parte de un proceso de autoconciencia. Además de que de alguna manera hay que ver la forma de cómo también expresar algunas de las instituciones que caracterizan pueblos indígenas. Hay pueblos que ya perdieron la lengua, pero sin embargo la lengua no es el único factor para determinar. Puede ser que tu abuelo haya hablado una lengua indígena. Se discute, ¿no? El Banco Mundial tiene algunos criterios. El Banco Mundial dice que hasta la tercera generación, si tu abuela hablaba una lengua originaria, tú eres indígena. Con eso la cantidad de indígenas se dispara a 9 millones, casi la tercera parte de la población. Pero si tú, de acuerdo al censo, te preguntas, ¿hablas indígena? No hablo, no eres indígena, bajo ningún concepto.
y la cantidad de indígenas se reduce a 4 millones. ¿Por qué? Porque el Estado no ha querido hacer un censo considerando elementos de factor X. Entonces ese es un problema ya también de censar. Pero la cantidad varía entre 4 y 9 millones, pero lo fundamental es la identidad, la conciencia étnica. El otro elemento es que los indígenas piensan de manera diferente. Correcto, pues. O sea, no podemos pensar que el indígena se ha quedado en el pasado. Los indígenas tienen relación con el mercado hace mucho tiempo. O sea, cuando uno plantea el problema indígena no significa que uno quiera que se queden atrasados, para nada. El problema es que, mira, a ellos nunca se les ha dado oportunidad de participar en igualdad de condiciones ni con los capitalistas nacionales, con los grupos transnacionales o con los centros de poder internacional, como en el caso del PLC. Les pongo un ejemplo. La concesión de Olmos. La concesión de Olmos se ha estado vendiendo la hectárea creo que a $5.000. El costo de inversión ha costado $15.000. Pero en lugar de dar la posibilidad, el Estado le está costando $15.000 habilitar una hectárea del proyecto Olmos, pero la está vendiendo a $5.000, o sea, está subsidiando, todos estamos subsidiando en $10.000 la hectárea. ¿Pero qué? El Grupo Gloria ya se compró casi el 80%. ¿No? ¿Por qué? Porque dicen que si le das a uno solo no va a hacer nada, no va a progresar, no quiere darle a los campesinos pequeños. Entonces ahí que está aumentando relaciones democráticas, está democratizando la tierra, está democratizando el mercado. Ese propio capitalismo está yendo contra sus propios principios liberales de promover la competencia. Entonces ese capitalismo no es ni siquiera capitalismo liberal, ni siquiera es capitalismo, es un monopolismo. Incluso está prohibido por la Constitución. Por eso que en el Congreso se está debatiendo ponerle un límite a la propiedad de la tierra. ¿No? Hay algunos proyectos que tienen, hay unos que son graciosos, ¿no? Hay que poner el límite a 40.000, ¿no? 40.000 pesos es un latifundio enorme. Entonces con eso no estás controlando nada. Hay los que quieren ponerle 20.000, 10.000. Pero el problema está en que acá no existe el viejo latifundismo. No podemos decir, bueno, acá el latifundismo sigue. Pero hay un nuevo latifundismo que viene reconcentrando la tierra. Uno de ellos es el Grupo Gloria, que tiene la gran mayoría de la tierra y discrimina a los pequeños campesinos. Entonces ahí se está dando casos de identidad. Ahora, ¿cómo va a poder competir un campesino peruano o un campesino norteamericano, ahora que se ha firmado el TLC con Europa, con un campesino francés que tiene todo el apoyo de su Estado, que está recontra subsidiado? La principal crítica al TLC no era la posibilidad de competir, sino el problema del subsidio. ¿Cómo tú vas a competir en igualdad de condiciones cuando el campesino allá recibe un subsidio millonario que está ahí en el presupuesto fiscal de Estados Unidos? ¿Cómo puedes competir? Si lo pusieras a competir en igualdad de condiciones, posiblemente el campesino peruano le gane. Masca su coca, tiene disciplina, se levanta temprano, tiene fuerza, toma su maca, no tiene ningún factor de desventaja frente a un campesino europeo o norteamericano. Pero si el otro tiene un subsidio enorme y este no tiene nada, naturalmente que ahí no pueden competir. Entonces, son algunos factores que realmente no vamos a agotarlo en una sola sesión, pero para concluir, yo lo que les digo es que los pueblos indígenas del Perú, que son numerosos, solamente en la Amazonía hay más de 51 etnias, están agrupadas en 13, 14, 16 familias etnolingüísticas. Las cifras varían porque hay problemas de que hay incluso pueblos no contactados de los cuales no se habla, no se sabe si hablan una lengua autónoma o forman parte de otra etnia etnolingüística, otra familia etnolingüística. Por eso no se ponen de acuerdo en la cantidad. Estamos hablando en el caso de la Amazonía, de pueblos, de más de 50 pueblos, que solamente en el caso de la Amazonía, por ejemplo, un dato importante, se consumen 162 especies de frutas. ¿Cuántas frutas amazónicas conocemos nosotros? ¿Podemos pasar de 10? A lo mejor no conocemos más de 10 frutas, pero ellos manejan 162 frutas. ¿Se imaginan el potencial enorme de desarrollo que tienen? O sea, si nosotros industrializáramos, procesáramos, si un Estado socialista moderno le diera las oportunidades, las trate bien, las promueva, las incentive, les genere mercados, esas comunidades podrían desarrollarse. No digo que toda la comunidad va a ser igualita y va a ganar igual, quizás serán familias, algunas se metan al tema de agricultura, otras se metan al tema de manejo de bosques, otras se metan al tema de frutas. Ahora, las opciones, nunca ha existido una comunidad donde todos hagan lo mismo, eso ha sido falso.
Las comunidades, dentro de las comunidades también hay propiedad privada, hay parcelas individuales. Hay gente que quiere hacer una cosa y gente que quiere hacer otra cosa. El problema es que hasta ahora las comunidades han estado jugando con un árbitro en contra. Han estado jugando con la cancha hacia abajo. O sea, todo en contra, todo en contra. Todo desfavorable. Todas las leyes que ha dado Fujimori, Toledo, Alan García han sido para destruir las comunidades. Todo el discurso oficial de la política del perro relando es para destruir las comunidades. Hay una política deliberada para destruir las comunidades. Y el socialismo no puede permanecerse indiferente a ese problema. Cuando necesitamos a las comunidades para construir un Perú integral, un Perú nuevo, un mundo nuevo donde entre todos, donde quepan todos. Entonces, me parece que cuando Mariátegui puso como el problema privado el tema indígena, lo puso como un problema primario, como un problema capital del socialismo, es porque nos estaba diciendo que veamos nuestra realidad. Veamos cómo nos articulamos internamente a nivel nacional y cómo rompemos ese divorcio que existe entre esa formación económica, social y cultural que crece en las ciudades y esa entidad, ese sentimiento, esa identidad que está aislada, que está separada. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que viven en las ciudades no conocen los Andes y no conocen la Amazonía. Los propios revolucionarios a veces no conocen esa realidad. Los propios funcionarios del Estado no conocen, nunca han vivido, nunca han dormido en una comunidad, no saben lo que es comunidad. Entonces, eso es un problema a superar, es un problema muy grave a superar. Y los revolucionarios tienen que dar ese ejemplo. No se puede construir un futuro si no superamos ese problema. Yo quisiera llegar hasta ahí, pero no serlo muy largo tampoco. Soy la flor que en su tallo se dobla, porque sufre guardando en su ser. Para empezar el acto cultural, tenemos la presentación. Vamos a comenzar con la presentación de los Carlos Chipana para el acto de lo que es poesía. Nuestro compañero, adelante. Mujer. Como tal, la historia lo dice, piedra angular en el desarrollo de la humanidad. Es dialéctica, pues supiste asumir el sacrificio. Entendiste que para conseguir lo nuevo se tiene que luchar, sufrir, persistir. Madre, 1,60 es el promedio, de lo bueno poco, la historia lo dice, y tú lo confirmas. Es dialéctica, pues dejaste la metafísica. Entendiste ya la importancia de la vanguardia, comprobaste ya que ellos no quieren esa vanguardia. Contracorriente. 50 kilos de vida, de hermana, de tía, de amiga, de hija, y ahora madre. Es dialéctica, pues entendiste que 50 kilos en nosotros es hambre, explotación, vejación. Vive en Huaycán, naces, creces, luchas, forjas en Huaycán. Es dialéctica, pues entendiste su historia, lo que fue, lo que es y lo que será, si no revivamos su corazón, para que éste irrigue su sangre roja a todos sus órganos populares, UCB, VC, Club de Madre, Vaso de Leche. Estudia en Cantuta, 1992. Se golpeó tu alma mater. La mayoría aún no lo asume. ¿Sabes quiénes no quieren que lo asuman? Es dialéctica, pues la realidad te incita a asumir 1992, conocer el pasado para entender el presente y transformar el futuro. Ellos nos dijeron, jóvenes, estudiar, luchar, y estamos en eso. Ese es uno de los primeros pasos que quería... La persistencia sí que da sus frutos. La consecuencia siempre se premia. El no darse por vencido es importante, pero todo es relativo, o depende del manejo que le demos, rengueando, a la cola, pero siempre presente, generacionalmente tío, espiritualmente joven, alma matinal.
Eso es lo que le decíamos al compañero, ¿no? Entonces, sus invitaciones. Bueno, la compañera es Elisa Medina, ¿no? Ahí le va, compañeros. Acá un poco estamos combinando también algunas frases de la historia de nuestras luchas, ¿no? Acá en Perú, y por qué no también la historia de las luchas del proletariado a nivel mundial. Es en el favor de las luchas que el pueblo va buscando sus líderes. Dígame, compañera, si usted no se forjó en la lucha, ¿acaso no fue producto de la lucha que el pueblo de Huaycán le impuso a usted dirigirlo? Voy sintiéndome revolucionario por experiencia vivida más que por ideas aprendidas. Dígame, compañera, salir del vientre de la madre no es revolucionario. Si las experiencias vividas no revolucionan nuestro ser. Dígame, compañera, si las ideas aprendidas no contrastan la realidad. Dios, patria, ley, democracia, derechos humanos, igualdad. Dígame, compañera, ¿para qué la ONU, el G8, la OTAN? ¿Qué hace el imperialismo en Irak, Afganistán, Palestina, Nepal? ¿Y qué planean hacer en Cuba, Venezuela, Corea del Norte? Dígame, compañera, si la misma práctica, directa o indirectamente, no nos hace cada vez más revolucionarios. La necesidad del pueblo hace que los afines se junten. ¿Acaso no nos vimos en la necesidad de organizar a nuestro pueblo, darle otra dirección, avanzar nosotros para su bien, contradecir los sueños que nos venden las ONGs? Simple y llanamente refregándoles nuestra realidad. ¿Acaso no nos vimos en la necesidad de marchar un 1 de mayo por las calles del centro de Lima, llevando en alto el nombre de Huaycán, gritando libertad? Nada es imposible para quien se atreve a escalar las alturas. Y nosotros podemos dar fe de eso. No nos fue imposible estar donde estamos. El avance es avance. Poco o mucho es avance. Tener en cuenta las condiciones. Avanzamos a contracorriente, con el solo objetivo de lograr nuestro propósito. Seguro que en el camino ganaremos antipatías y simpatías, pero estemos seguros, compañera, que las simpatías es de los muchos, los sin tierra, los oprimidos, obreros y campesinos, verdaderos forjadores del destino de la humanidad. Y llegará el día, compañera, que producto de ese avance, nuestros forjadores construyan un nuevo sendero. Feliz aniversario, Huaycán. Los comuneros, todos se han reunido. ¡Ja! Primo, ¿cómo está? Hermanito, ¿cómo está? Madrina, padrino, los comuneros, toda la comunidad se ha reunido. ¿Para qué ciudad, pues? Hay días, pues, días de acción. Hay días de mucha acción. Y hay momentos para el pensamiento. ¡Ah! De repente los comuneros algo están, pues, tramando. ¿Qué será?
Pensamiento, pensamiento, desarrollo, desarrollo del intelecto. ¡Qué bonito! Pero el proceso social de nuestro Perú nunca se rindieron. ¡Ah! Nunca fueron destruidos ni derrotados. Los incas de Vilcabamba siguieron combatiendo, batallando, logrando victorias. ¡Ah! ¿Acaso Manco Inca no cercó la ciudad? ¿Acaso no cercaron Cusco? ¿Acaso Lima? ¿Acaso no estuvieron a punto de irse en el mar los barbudos españoles? ¿Acaso nunca se han rendido? ¿Por qué será pues tanto proceso? ¿Por qué será pues? Por eso esta tonadita, flecheros del Inca, como decía Emilio Choy, retomando a Mariátegui, de las ruinas del Tahuantinsuyo, florecerá pues los cimientos de nuestro nuevo Perú. Y nuestros montoneros, nuestros comuneros, nuestros guerrilleros, desde las montañas, desde las breñas, desde las altas montañas, desde los Andes recónditos, siguen resistiendo a la invasión del Imperio Británico, movido con las fuerzas chilenas a la invasión del chileno. Los comuneros siguen resistiendo, siguen batallando. ¡Qué lindo, pues! ¡Abelinada! Barrios de Puquio, de Jayao, Pescachores, Joyana, de Chaupi,
de los 4 barrios, todos los comuneros se han reunido. ¿Para qué? Para traer al misito. No, todo bravo, todo aguerrido, diabólico. ¡Ja! Comunidad pues no tiene miedo, brinda el pecho y tiene mucho valor. A guaracazos, a latigazos, con cañazo, coquita sagrada, al pie de los apos y los cerros, montañas, al pie, van a traer pues al misito y lo traen a la plaza como corderito, como perro, como hijo, y ahí juegan con ponchos, con sombreros, con chompas, con alegría. ¡Ja! Español, cultura, pues, cuando pues has impregnado, has dominado, dices pues, el indio siempre es y sabe pues morir, aunque sea enfrentando al misito, ¿sí o no? Panandino, con mucho corazón para los estudiantes. Y me despido con esto, un mix, también tenemos nuestro mixte. Una tonadita de carnavales, y si hacen una rondita con alegría, qué gusto estaríamos los dos. Y si no lo hacen, también mucho gusto, porque sus corazones están alegres. Y dice así: pueblo de Cajamarca, adelante, y los pueblos del Perú.
vecino, ¿no? Que es la plegaria Raúl Labrado. Retiro cantar para todos. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, entregaste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para crecer, entrega a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor a combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estrechará tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahí, debajo de la tierra, no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú soplando irá en los vientos. Ahí, enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla. La raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día. Y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán
tan humilde llegará cantando. Tu muerte muchas vidas traerá, que donde tu vida marchará cantando. Ahí donde se oculta el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres. El que quemó tus alas al volar no apagará el suelo de los pobres. Aquí hermano, aquí sobre la tierra, ahí vamos con esas palmas, el alma se nos llena de banderas y aquí hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas y con el están ocurriendo en nuestro país. ¿Sí? A ver si me acompañan con las palmas.
de música popular que estuvieran interesados, ¿no? Ahí están los que se escuchan.